Bueno, amados hermanos, como bien escuchamos en las sesiones de gracia, que sí, que van cargadas de agradecimiento, pero llevan también su carga, ¿no? Su carga de salud, de circunstancias, de dificultades, de pruebas, de luchas, para todos. Pero qué bueno que el Señor nos advirtió que en el mundo tendríamos todo eso, ¿verdad? Nos dijo que confiáramos en Él, que había vencido al mundo. Así que estamos atribulados en todo, pero no angustiados. En apuros, sí, casi todos los días, pero no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y esa es la esperanza, y esa es la fuerza, y ese es lo que nos sostiene día a día. Gloria al Señor por su palabra, por su Hijo. Que todos tengamos la certeza, la seguridad, la confianza que el Señor finalmente nos da la victoria. Finalmente, pues cuando estemos en su presencia, nada de estos sufrimientos será. Todo será maravilloso, glorioso. Pero que en la tierra también, porque tenemos algo que muchos no tienen, que es la paz. Así que damos gracias. Bueno, hoy se va a cerrar esta serie de Consagrados a Dios, un año de la plenitud de Cristo. Serie que en lo personal ha traído bendición a mi vida, espero que en la de usted. Serie que busca como objetivo que nosotros como cristianos y como discípulos del Señor tenemos que vivir una vida llena de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. La medida está establecida en esta carta de los Efesios. ¿Cuál es la medida? No todos a la vez. La estatura de la plenitud de Cristo. Allí la tenemos. De tal forma entonces que sí o sí se debe evidenciar entonces en nosotros una madurez. Decíamos que no podemos ser los mismos de cuando creímos en el Señor, ni los mismos de la semana pasada. Cada semana buscar esa estatura, esa llenura de la plenitud. ¿De quién? De Cristo, que es aquel que todo lo llena en todo. Pero entonces decíamos también que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de mostrar, de evidenciar esa llenura de esa plenitud de Cristo. En ese segundo sermón entonces dijimos también que el deseo de Dios Padre es que todos seamos llenos de esa plenitud. Nosotros evidenciamos. Dijimos las marcas que evidencian y muestran que ese creyente, que ese discípulo, que ese hijo de Dios está lleno de la plenitud de Cristo. La decíamos, está en el capítulo 4 de la carta a los Efesios. Por otra parte mostramos también lo que evidencia lo contrario. Y Pablo es muy enfático y va a decir que esas personas él las cataloga como ajenos a Dios. Vimos la marca, están en el capítulo 5. Pero la misma carta, qué bonito, y le decíamos hoy a los jóvenes eso, que Dios, pues sí, muestra sus planes, muestra sus propósitos, pero también muestra cómo lo vamos a hacer. Y nos dice por qué camino vamos a andar. Él dijo, yo soy el camino, y yo soy la vida, y yo soy la verdad. Entonces la carta nos va a decir qué hacer también. Y lo decíamos, en esa oportunidad nombramos más de 10 marcas o de 10 cosas por las cuales podemos hacer, pero vamos a recordarlas. Una, definitivamente renunciar a nuestra pasada manera de vivir. Todos sabemos cuál era. ¿La de qué? La de un ajeno, de un enemistado, de una persona que va contraria a los deseos de Dios. Pero una vez que usted ha creído en el Señor, tiene que vivir ahora conforme a lo que su Señor le dice. Decía también renovar el espíritu de nuestra mente. Esa mente caída, esa mente donde la naturaleza de la carne está como privando más por encima de lo espiritual, bueno, tenemos que renovarla día a día. Y la vamos a renovar con la palabra del Señor. Decía Pablo también en esa carta, revestirnos del nuevo hombre. Ese hombre que ha nacido de nuevo, esa nueva criatura, que ya supuestamente murió a la carne y al pecado, y emergió esa nueva criatura, bautizada, y tiene que vivir entonces revestido de ese nuevo hombre. Y Pablo menciona allí, en el versículo 1, 2 y 8, bueno, por ejemplo, imitar a Cristo, andar en amor y andar como hijos de luz. Y la semana pasada hablamos de algo medular en la vida del creyente y del discípulo, pero medular también en la carta. Quizás el tema central de la carta pudiera ser hasta ese, y es, pues, que Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. A la iglesia.
a la iglesia, de la cual es ¿quién? Es Él, la cabeza. Y todos nosotros, su cuerpo. Su cuerpo, ese es el centro de la carta. Entonces tú y yo estamos unidos a la cabeza, somos parte de un cuerpo que debe estar entonces cohesionado, unido, cada uno en su función que le pertenece, que el Señor le ha asignado, y juntos hacemos vida y parte en ese cuerpo de Cristo. Pero Él es la cabeza, a Él obedecemos. Y vimos dos analogías que hace Pablo en esta carta de la iglesia. Una, la del cuerpo, que la acabamos de mencionar. Él es la cabeza, nosotros miembros de ese cuerpo. Y hace otra analogía interesante que es la de la edificación. Un edificio donde Él es la piedra angular, esa roca grande, sólida, perfecta, que se coloca en una esquina y en base a la cual cada piedra que se ponga en ese edificio, cada cemento que se eche en ese edificio, va a estar alineado, aplomado, en torno y en pos y en base a la piedra angular. Y es donde Pedro puede decir que cada uno de nosotros somos piedras vivas espirituales, que somos parte de esa edificación espiritual también. Entonces esas dos analogías las vimos allí y dijimos entonces que tú y yo somos responsables, si usamos la analogía del cuerpo, que el cuerpo no se contamine, que no vaya un pie por un lado y la mano por el otro, que el ojo no recrimine al oído, juntos, en armonía, cada función, cada miembro del cuerpo trabajando en sintonía, en armonía, para que ese cuerpo ande libremente, caminando. Y en torno a la edificación, pues también dijimos que lo importante es que la piedra angular esté allí, Cristo esté allí, y también igual, la pared sólida, una puerta que abra, una ventana que esté, que no rechine, es decir, todo perfecto. Tanto el cuerpo como la edificación es responsabilidad de nosotros, analógicamente hablando, velar para que el cuerpo sea cuerpo y para que la edificación sea un edificio bien labrado. Entonces esto es a manera de recapitular estos 3 domingos que han sido, repito, llenos de bendición. Ustedes han visto que están los devocionales, lo mismo que se dice aquí se dice en los devocionales, tiene el YouTube, si desean las notas completas se las enviamos, pero la idea es que todo lo que hemos aprendido lo pongamos en práctica. La idea es que revisemos nuestras notas semanales, toda vez que los que están haciendo discipulado los 30 se les va a preguntar el día jueves qué dije yo, al menos algo, que recuerden algo, porque también necesitamos que meterle información a la mente. ¿Cuál información? La palabra de Dios. Esa es la única forma de que pueda salir toda la información dañada que está en el disco duro. Que reseteemos, limpiemos y metamos la nueva información. Amén. Amén. Ahora sí, entonces, pues vamos ya mencionamos esos 3 domingos que tuvimos, recordamos esos aspectos, pero vamos a recordar ahora un poquito lo que es la carta. Ya lo decíamos, Pablo escribe esta carta, ¿dónde? En prisión, junto a Colosenses y Filemón, está en prisión, pero ya él ha estado con esta gente de los Efesios, estuvo allí, ministró allí, trabajó allí, evangelizó allí, colocó a gente para que dirigiera y siguiera dirigiendo la iglesia. Pero bueno, le escribe, y le escribe para recordarle muchas cosas. Personas que, pues como ya lo dijimos, era una ciudad muy pujante, era una ciudad portuaria, se movía mucho dinero, había mucho comercio. Por un lado entonces están personas de todas las regiones, pero por otro lado están los judíos que han creído en el Señor, pero se le unen los gentiles que habrán creído. Pues imagínense ustedes todas esas cosas. Y decíamos entonces que los tiempos que estamos viviendo hoy no son tan diferentes. Igual hay, cada uno de nosotros tiene pues diferentes tipos de carácter, diferentes emociones. En la calle sigue habiendo idolatría como la había ya con la diosa Diana, hoy en día también. O sea, las cosas no han cambiado mucho. Lo que sí es que nosotros tenemos un privilegio y una ventaja, que tenemos todo un canon completo, que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, que constantemente estamos siendo enseñados, como bien daban en acciones de gracia por los maestros, por los pastores, por la tecnología que usted ahora tiene a la disposición. Entonces usted está capacitado por el Espíritu Santo, primeramente, que les enseña las cosas, les recuerda las cosas, les redarguye, y además pues dada cada uno la actitud que tenga de querer buscar y llenarse de la plenitud de Cristo, entonces usted
se le va a hacer un poco mejor vivir esta vida tan difícil, tan dura, que en Nación de Gracia hemos visto, pero que todas en este caso llevan el componente del agradecimiento, que Dios no nos desampara, que Dios es con nosotros, que Dios está con nosotros. Entonces tenemos esa gran ventaja. El propósito de la carta es instruir a los creyentes de ese tiempo y de este tiempo, pues lo que significa verdaderamente estar en Cristo. Pero más allá de eso también, y lo decíamos que es lo medular, es que no solo estás en Cristo, y eso acarrea una serie de bendiciones que la vamos a ver hoy, sino que estás inserto en el cuerpo de Cristo, y eso es lo más glorioso, que eres parte de una iglesia. Decíamos, por cierto, y lo recuerdo, que entonces no hables de ella, no hables de otro miembro del cuerpo, no hables de la iglesia como tal, en ningún sentido de la palabra, porque estarías hablando mal del mismo Cristo, que es la cabeza y el que dirige el cuerpo. Entonces, esa responsabilidad que conlleva ser parte de la iglesia. El tema de la carta pudiera ser ese: la iglesia como esa nueva comunidad comprada a precio de sangre por el Señor, para que por medio de esa sangre de Cristo y por medio de su palabra podamos llevar a cabo los propósitos que Dios tiene para el mundo. Y esa es la razón de ser. Y lo vamos a ver en la carta, que una de ellas es reflejar la gloria de Dios, en la que todo sea para la alabanza y la gloria de su gracia, dice la carta. Entonces cada uno de nosotros, en lo individual y como colectivo, todo lo que haga, todo lo que diga, todo lo que sienta, debe ser y apuntar a la gloria de la gracia de nuestro Señor. Reflejar a Cristo, mostrar a Cristo, evidenciar plenitud, para que los demás vean en nosotros la plenitud de Cristo, el varón perfecto, y puedan ellos anhelar y venir aquí a la pizza a ver si ellos pueden también ser llenos de esa plenitud. Amén. Amén. En ese momento, y lo recordamos entonces también hoy, decíamos que ese diseño de iglesia no es que se le ocurrió al Señor después que el hombre falló y después que vino su Hijo. En la eternidad, en su plan divino, Dios Padre idea este plan de salvación oculto para los profetas y para todos, y mostrado a Pablo nada más para que le revela el Señor Jesús esto de la iglesia, de ese cuerpo de Cristo, de ese nuevo cuerpo donde judíos, gentiles, griegos, negros, blancos, gente de todas las naciones, va a ser un solo pueblo, una sola nación santa, escogida para eso, para cumplir un propósito especial. Que cada uno de ustedes, por cierto, en lo individual y en lo colectivo, debe buscar en la palabra para ver cuál es, y le podemos recordar algunos, como por supuesto proclamar, hacer discípulos, proclamar el Evangelio de toda criatura, hacer discípulos, bautizarlos, enseñándoles todo lo que hemos aprendido de Él, reflejar su gloria, mostrar el amor, bueno, todo el estándar que tiene la palabra del Señor y que es maravillosa y que hay que estar anotando, descubriendo y haciendo para que eso sea una gran verdad. Padre lo diseña en la eternidad, el Hijo, en amor, por obediencia, decide venir a la tierra. ¿A qué? A sacrificarse por nosotros, a hacer ese cordero que se va a sacrificar en la cruz de una vez y para siempre para el perdón de los pecados y para brindarle al hombre la oportunidad que, si cree en el Señor Jesús, tome una nueva posición. Y así se llama hoy el sermón, por cierto, la posición que tenemos en Cristo, que sea plena, que es una posición plena, privilegiada por Dios. Entonces el Espíritu Santo va a sellar eso y se va a presentar como unas arras, como una garantía de que todas estas grandes promesas que están en la palabra se van a cumplir en nuestras vidas, querramos o no querramos. Le enfatizábamos a los jóvenes hoy que para que sean de mayor bendición, yo debo entonces ser ese hijo que busque agradarle, que busque estar en su plenitud. Y por supuesto que las bendiciones van a ser aún mayores, porque vamos a tener la dimensión de esa bendición, porque sabemos de quién viene y de dónde viene. Amén. Amén. Enfatizar entonces que en esta carta pues se revela ese plan oculto a Pablo, se habla de la unidad de la iglesia y de la conducta apropiada del creyente en todo ámbito y en todo tiempo. Y entonces hoy, para cerrar, porque todo eso que hemos dicho hasta ahora fue un recuento, porque entiendo y sé que muchos de los que están aquí no han venido en todos los domingos anteriores y quería ponerlo en contexto. Pero lo que vamos a hablar hoy es esto: los privilegios y las riquezas y las bendiciones que tenemos los que estamos en Cristo. ¿Qué les parece hoy? Para irnos, bueno,
ya cerrando la serie con eso en nuestro corazón. Qué bendición, qué gran privilegio estar en Cristo y gozar de todas las bondades y las bendiciones que en su misericordia y por su gracia tenemos. Y lo otro sí, el peligro que tenemos de que eso sea una realidad. Entonces esta primera tiene que ver con posición. Esa posición en la cual ahora nos encontramos, que repito, es solo por la gracia del Señor, porque así le plació, porque es su plan de bendición, pero que también esa posición la va a dar, y atención, porque es lo que tenemos que tener en cuenta en nuestra mente y en nuestro corazón, que esa posición que tenemos fue por su muerte, fue por su resurrección y por su posterior ascensión al cielo, es que podemos gozar. Los que creen con su boca y creen en su corazón y confiesan con su boca que Jesús es el Señor, son los que van a tomar ahora una nueva posición, una posición que Dios Padre hace posible para todos los que crean en su Hijo, para que puedan cambiar de posición. ¿Cuál? Una anterior posición donde estás enemistado, donde estás alejado, donde estás en muerte, donde estás en pecado, donde estás destituido de su gloria, pero que si tú decides seguir y aceptar a Cristo en tu corazón, esa posición va a cambiar, ahora sí, de una posición carente de todo, por supuesto, vacía por demás, que te conduce a la muerte espiritual ya fija, condenación eterna, pero la muerte física, porque estás en lugares inadecuados con personas no correctas, pero que de allí puedes pasar a tener en Cristo una vida plena, una posición ahora plena. Y fíjense pues que esa posición ahora de enemistados, amigos, de lejanos, extranjeros, ¿a qué? A hijos, a cercanos, de destituidos a reconciliados, de muerte a vida, porque estás en Cristo que dijo ser la vida. Entonces esa posición por supuesto cambia, es maravillosa, es una posición también que sí, que acarrea responsabilidades, que acarrea vivir una vida ahora más digna, y lo dice Pablo en la carta, digna del supremo llamamiento con que fuiste llamado. Esta carta, amado, bueno, no sé, me fascina mucho, le invito, léala, reléala, porque ahí está la clave de todo. Y pensaba yo en esta mañana y en los días anteriores, porque tiene que ser una clase para nuevos creyentes completa, todo esto de la plenitud de Cristo, para todo discípulo que está haciendo el taller, ¿cómo se llama? El discipulado, pero no es un taller, porque eso es un estudio de 3 meses, ya no es taller, es un estudio ya completo. Entonces, mis amados, si queremos entender muchas de las cosas que somos, que tenemos, pero también vernos como éramos, esta carta es completa y por eso doctrinalmente y teológicamente muy rica, pero también muy práctica. Entonces, después que cobre sentido todo lo que ves en Cristo, es que vas a poder ser ese buen esposo que te pide en el capítulo 5, esa buena esposa, ese buen hijo y ese buen empleado y ese buen amo. Entonces esta carta es muy completa. En Cristo es la mayor bendición que podemos tener, el mayor privilegio que podemos tener y la mejor posición que podemos tener. Persona alguna es estar en Cristo. El significado tiene que ver cómo está colocado alguien o algo. Posición es el lugar que ocupa algo o alguien. En nuestro caso ya sabemos que es alguien y es Cristo nuestra posición, por tanto es privilegiada. Y en esta carta especial dice que estamos con Él justamente sentados en lugares celestiales. Si hay una mayor posición que esa, usted me dirá, pero esta cosa solamente la entienden ustedes que tienen el Espíritu Santo. Si hay una persona aquí que todavía no ha confiado su corazón al Señor ni ha creído en el Señor como su Salvador, le va a parecer locura. Por eso es que al hombre las cosas del Señor le parecen locura. Sentado en lugares celestiales, sí, no creo eso. Bañados con la sangre de Cristo. Esta gente es loca, trabajando, se echan sangre, no la entienden. Pero alguien en Cristo tiene que entender esta gran realidad. Está sentado usted en lugares celestiales. La carta lo va a decir, Él es el que todo lo llena en todo. Otras cartas van a decir que en Cristo no necesitamos nada, pero vivimos como que si necesitáramos todo. Pero vivimos no como sentados en lugares celestiales, sino, bueno, en cualquier lugar menos el celestial. Entonces esas son las cosas que tenemos que cuidar. Pero posición también significa actitud que alguien adopta respecto a ello, y ahí sí vamos a detenernos. Entonces,
Sé que aunque estamos conscientes de que estamos en Cristo, de que tenemos bendición, de que estamos sentados en lugares celestiales en Cristo, pues debemos revisar nuestra actitud en ese sentido. Es decir, cómo nos comportamos realmente ante las situaciones. ¿Me comporto como sentado en lugar celestial o no? O por ejemplo, en las ocasiones difíciles, como bien decía René, manifiesto este hecho cierto de que estoy en Cristo. Wow, ese es el desafío que, claro, cada domingo a domingo tenemos, pues, y jueves a jueves ahora tenemos. Acción. Llevar lo que aprendí y llegó a mi mente en conocimiento, bajarlo a mi corazón y hacerlo día a día, y hacerlo vida, y hacerlo acción. Y entonces allí es donde voy a poder refrenar la lengua para no quejarme ante Dios por una situación o molestar con mi verbo a mi esposa o a mi esposo. Entonces ese es el desafío. Pero el hecho que estemos aquí, se lo decía a los jóvenes, indica que para el Señor eso indica que queremos hacerlo. Entonces, ¿cómo nos vamos a comportar? ¿Y qué evidencia vamos a dar? Eso depende de la actitud de cada uno de nosotros. Si nuestra actitud va a ir consona con la posición que tenemos en Cristo. Gracias a Cristo entonces no somos huérfanos. ¿Qué dice la misma carta? Somos adoptados como hijos. Efesios 1 del 1 al 13 es lo más maravilloso de la carta, mi amigo. Pero allí va a decir que usted antes de la eternidad ya estaba apartado, consagrado para Él. Ya Dios sabía que usted iba a ser de Cristo. Y por tal motivo entonces ya lo hacía hijo, ya lo adoptaba, ya lo hacía coheredero de la bendición eterna y celestial. Ya le daba una nueva posición. Entonces ya lo predestinaba para ser de Él. Ya lo apartaba para que usted entonces sea santo, sea apartado para Él. Santo no quiere decir que usted no iba a pecar más, pero que usted iba a ser santificable día a día, aún con sus caídas. Entonces esa posición, mis amados hermanos, tiene al menos tres cosas bien interesantes y las anoté aquí. Por ejemplo, es una posición celestial. Nuestra ciudadanía no es de este mundo, dice, no es terrenal, es del cielo, es del reino. Entonces nuestra ciudadanía no está aquí, estamos sentados en lugares celestiales. Es una posición sobrenatural, porque excede los límites de la naturaleza. Ya no es de hombre, ya no es territorial, ya es sobrenatural. Ya usted está sentado en el cielo junto a Cristo, y esa posición es Dios y su obra en nosotros ahora, es Cristo en nosotros y nosotros en Él. Y acuérdense que Él dijo: si me amas, si tú permaneces en mí, mi Padre y yo vendremos a ti, haremos morada en ti, es decir, haremos tienda. Literalmente, cuando usted busca eso, es que es una carpa que hace ahí, un tabernáculo que hace allí. Entonces en su hogar, en su casa, en su corazón está habitando Cristo. ¡Wow! Y repito otra vez, entonces, ¿qué vamos a hacer para que esa estadía del Señor en nosotros y en nuestro corazón sea agradable a Él? Porque la de Él sí es agradable a nosotros. Pero mi actitud y mis cosas que yo hago, digo y siento hacen que tú estés a gusto en esa tienda dentro de mi corazón. Entonces es celestial, es sobrenatural, pero es acreedora a grandes bendiciones y a múltiples bendiciones, que las vamos a citar a continuación, porque hoy no vamos a ir de aquí pues ya sabiendo todo lo que el Señor quiere de nosotros, ya sabiendo cuál es el plan de Dios para nosotros. Pero nos vamos a ir hoy con mucha esperanza, con mucha buena autoimagen de Dios. Para el mundo, autoestima, para nosotros es la autoimagen de Dios, que esté reafirmada en nosotros nuestra identidad, nuestra posición en Cristo y todo lo que ello trae, que usted no sabe, solamente lo vamos a recordar para irnos ya entonces, ¿cómo se llama? Fortalecidos en el Señor, gozosos, con buena disposición, con una mejor actitud, para comenzar pues el mes de febrero que ya viene y que trae la otra serie. Bien, por ejemplo, el perdón. El mismo Efesios 1:17 dice: en Cristo tenemos el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia. Recuerden que el Padre le dio potestad, lo dijo el mismo Señor: me es dada toda potestad para perdonar pecados. ¿Dónde? En la tierra y en el cielo. Entonces esa potestad habla
pues venía recubierta de ser Él el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, que Juan pudo decir eso, y que es así, y que es una gran realidad. Pero también, pues, nos justifica para los abogados que están en nuestra sala, el acto judicial donde somos declarados justos, donde somos declarados inocentes. ¿Por qué? Por nosotros mismos, no, porque otro tomó la culpa y el lugar de nosotros. Otro es el que se declara culpable para que nosotros seamos perdonados, justificados. Redención, nos rescató, nos libró y nos da esa salvación, esa obra salvífica que solo es posible, y lo decíamos hoy, enseñábamos a los jóvenes, en la cruz. Sin cruz no hay nada, pero una cruz que fue símbolo de maldición, símbolo de pecado, de juicio humano, romano, pero que Dios transformó en símbolo de bendición, en símbolo de paga para que nosotros pudiéramos obtener redención, perdón, salvación. Y esa obra pues nos libra de las consecuencias del pecado. Entonces esa muerte, porque la paga del pecado es muerte, esa muerte ahora no va sobre ti porque otro pagó, y tú que estás en Él tienes vida, y vida en abundancia, y vida plena, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y gracias a todo esto es que la carta va a decir que somos aceptos, es decir, que somos admitidos, bien recibidos a Dios Padre, porque estamos en el verdadero acepto a Él, que es su Hijo. ¿Se acuerdan que lo hemos dicho? Este es mi Hijo amado, en el cual trata complacencia. El verdaderamente acepto al Padre, su Hijo. Que no se nos olvide eso. Ah, pero qué grande eres, Dios Padre, que creaste este plan divino de redención, de salvación, oculto a tantos otros que no disfrutaron en el Antiguo Testamento de saber esto que ahora nosotros sabemos, y que se le reveló a Pablo y a través de Pablo a nosotros, de entonces saber que como estamos en el Hijo, el Padre nos ve a través de los ojos de su Hijo, y somos aceptos porque el verdadero acepto es Él, y somos santificables porque santo es Él. Y así usted va a encontrar todos los atributos que tiene Cristo son posibles para nosotros si verdaderamente estamos en Él. Entonces somos aceptos, admitidos, bien recibidos, aprobados a Dios. Pero dice que también Efesios 2:5 que vamos a tener vida. Dice que nos dio vida junto con Cristo. Y por supuesto que debe ser una vida diferente. No puede ser la misma vida miserable, triste y de pecado que teníamos. Pero también vamos a tener entrada al Padre. Efesios 2:18 lo va a decir en otras cartas, que lo va a decir quizás más poético y más bonito y más sublime, decir que entonces tenemos acceso, pleno acceso, en confianza podemos entrar al trono de gracia. ¡Wow! Pero por nosotros no, nosotros pecadores, personas que nuestro corazón va de continuo al mal, no, gracias a Cristo. Pero también somos cercanos al Padre, y lo va a decir Efesios 2:13, y vamos a ser dentro de ¿quién? De Él mismo. Esa tienda, ese tabernáculo que en el Antiguo Testamento iba para allá para acá, ahora está fijo en nuestro corazón. Dios habita en los corazones de cada uno de los que han creído en Él, de tal manera que por eso es que tenemos que actuar como lo que realmente es, que está dentro de nosotros. De tal manera que cada acción que vamos a hacer tenemos que preguntarnos si Él la haría. Cada cosa que yo voy a decir debo preguntarme si Él la haría, y cada actitud que yo voy a tener contra un hermano debo preguntarme si Él la haría. Pero si por todas estas cosas me he preguntado eso y las hago, bueno, después tengo que tener valor para hacer lo que Él me manda, que es pedir el perdón, la disculpa y recomponer mi relación, porque entonces esa mano ahora va a estar enemistada con la otra mano, o a lo mejor con el pie. Seguimos. Somos cercanos al Padre, templo del Espíritu Santo, y esta maravillosa, tenemos herencia. Somos coherederos. ¿De qué? ¿Ah? Oye, está buena, me gusta. De la gloria de Dios. Qué bonito. ¿De qué más? ¿Ah? De su gracia inmerecida, la compartió con nosotros. Ah, pero ¿qué debo hacer yo también? Compartirla también. Llevarle esa gracia, extender esa gracia a otros para que tengan acceso a todas estas bendiciones. Entonces somos coherederos y Cristo comparte esa riqueza con nosotros. Pero
Aparte de eso, pues tenemos la garantía de todas esas bendiciones. ¿Y quién es esa garantía? El Espíritu Santo. Recuerden siempre, las arras, la garantía de la promesa, todas las promesas extendidas por Dios Padre a sus hijos, está sellada por el Espíritu Santo. Y lo más importante es que gracias a todo eso, entonces somos parte de este cuerpo de Cristo. Entonces, todas ellas provienen de su gracia admirable. La pregunta es, ¿cómo vamos a corresponder en consecuencia? Bueno, la pregunta de todos los domingos, que la debemos responder cada uno en nuestras casas, analizando la carta, analizando e internalizando todo lo que hemos aprendido, comenzando a vivir lo que hemos aprendido, de tal manera pues que esto sea una gran realidad en nuestra vida. Pero la realidad se evidencia, la luz se deja ver, ¿verdad? Decía el Señor, si la metes en una caja no va a alumbrar, pero que alumbremos, que reflejemos su gloria, que eso sea una verdad. Y pues dijimos entonces que hay dos puntos hoy, los privilegios y la riqueza, pero vamos ahora con el peligro que tenemos, que esto sea una gran realidad. Miren, Pablo sabía, lo decíamos, el contexto de las personas de Efesios, ¿verdad? De que vivían en Éfeso, perdón. ¿Cuál era el contexto? Pecados, inmoralidades, como todo el mundo pendiente de los dineros, del comercio, todo el mundo peleando, judíos con gentiles, todo, o sea, una locura completa. Entonces Pablo está hablando de esto tan bello que es, mira, bendición, todo esto que nos ha llenado el corazón. ¿A quién se le ha llenado el corazón de gozo hoy en saber que, bueno, un hijo precioso del Señor que está apartado, adoptado, rico en bendiciones celestiales, cercano? Todas esas bendiciones, Pablo dice, oye, pero es que esto es fácil de ser arrebatado. Hay un enemigo poderoso que puede arrebatar esto en un segundo. Cuando tenemos libre albedrío para hacer lo bueno, pero como nuestro corazón va de continuo al mal y en nosotros habitan dos naturalezas, la de Adán y la de Cristo, debemos alimentar más la de Cristo para que la naturaleza de la carne esté más abajo. Sabe Pablo todo esto, entiende el peligro, y Pablo entonces sabe que toda esa bendición que recoge esa carta de Efesios que le decía a nivel doctrinal, teológico, pues se puede ser devorada por el enemigo. ¿Qué es como ese enemigo? Porque hay que conocerlo. Solemos hablar solo de Cristo, pero hay que conocer que ese enemigo es más poderoso que nosotros. Sí. Que el Señor no, que yo sí. Es poderoso, es organizado, es habilidoso, es mentiroso, es adversario. Y que no actúa solo tampoco. Que tiene legiones, ejércitos, no sé, no soy militar. No sé cuál es el componente que tenga la mayor cantidad de hombres para una batalla. Una división. Aquí para la gloria del Señor tenemos generales, coroneles y todo. Qué bueno. Pero él no actúa solo, él trabaja así. Entonces el creyente está en una lucha dispareja. Y lo va a decir Pablo en la carta. Porque no es una lucha cuerpo a cuerpo, no es humano contra humano, sino nosotros contra pues una gente muy organizada. Y nos enfrentamos pues a gente, una lucha desigual. Pero ¿qué hacer entonces? Si Dios sabe que la pelea es desigual. Bueno, por eso da las primeras instrucciones Pablo en la carta y es importante. Y la primera invitación es, verso 10, capítulo 6 de la carta de Efesios, es, mira, tú no puedes solo. Tú no puedes solo porque vas a salir derrotado. Porque analógicamente hablando en el boxeo, estás peleando un peso pluma, no sé si es el menor, contra un peso pesado. De paso, en el cuadrilátero no es tú y él, que pudieras tú tener, bueno, una oportunidad de dar un juego, no, es 5, 7, 10, 15, 20 pesos completos con satisfacción. La pelea es desigual, entonces no puedes ir en tu fuerza, tienes que confiar en quién, en el gran poder de Dios, en el gran poder del Señor, en su fuerza, fortalecerte en el Señor. Dijimos que Él es más poderoso que yo, pero no más poderoso que el que está en nosotros. Amén. Entonces, el que va a pelear por nosotros es el Señor. Pablo nos exhorta a confiar en el gran poder del Señor y nos invita a mantenernos firmes, fuertes, apoyados en su poder, en el poder del Señor, no en el nuestro, para poder resistir, que es otro de los errores que también tenemos, de enfrentar y que querer pelear contra Él. Entonces esa falsa doctrina que reprende, que tal, no, a ti no se te manda eso, a ti se te manda resistir, fortalecidos en el Señor,
siempre allí, que Él sea tu fortaleza, tu castillo, tu protector, tu defensor, el que pelea por ti, pero el que también aseguró, como lo dijo Yelice en uno de esos domingos, que ya ganó esa pelea, ya lo enfrentó, ya le tiene un destino eterno, o sea, que lo venció desde ese día para siempre hasta la eternidad. Entonces, el que va a estar delante de mí es Él, yo me mantengo firme en Él y yo hago como dice Santiago, resiste y Él cuidará de nosotros. Pablo nos exhorta a confiar en el gran poder del Señor y nos invita a mantenernos firmes y fuertes. Decíamos que nuestra lucha entonces no es contra seres humanos. Entonces no podemos ir a esa guerra con ideas humanas, filosofías humanas, psicológicas. No, si yo no lo nombro, él no estará aquí porque no le doy poder, o con cosas sutilezas, vueltas sutilezas que decía Pablo. No, yo no puedo ir allí declarando, reprendiendo, porque no es contra seres humanos, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra poderes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales malignas del cielo. Lo resalta así el comentario bíblico a todo eso que ustedes ven allí de potestades, principados. Es más o menos esto que les estoy diciendo, que entonces es una lucha desigual, y contra esas potestades, gobernantes, autoridades, gente bien entrenada, gente que estuvo en el ejército de Dios y que sabe cómo trabaja Dios, y replicó aquí una burda falsificación, pero con poder al fin, porque Él es el príncipe de este mundo. Entonces, mis amados, es una lucha pues supraterrena, y por eso es que Pablo le dice a ellos: mira, les voy a dar un diseño de una vestimenta que Dios ha creado espiritual, para que nosotros podamos resistir, para que nosotros podamos estar fortalecidos y hacerle frente, si cabe la frase. Y le dice en el verso 11: vístanse de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, las maquinaciones, esas estrategias, esas cosas que Él va a buscar hacer para que nosotros caigamos, porque el enemigo sabe todo lo que le dije anteriormente de esas grandes bendiciones, de que tú eres apartado, de que tú eres hijo, de que tú eres algo que Él no va a hacer nunca porque perdió ese lugar de adoración, de que tú eres un hijo consentido de Dios, de que tú ya eres heredero de un reino completo, de una eternidad completa, de una maravillosa promesa, y Él quiere que tú la pierdas, jóvenes, en un segundo, en una decisión, que decíamos hoy. Entonces nosotros tenemos la decisión: decidamos lo bueno, decidamos la vida y no la muerte, decidamos apartarnos y no el pecado, decidamos llenarnos de la plenitud y no de las redes, decidamos. Entonces, he allí, repito, yo sé que a veces uno dice, pero todos luchamos por lo mismo, mis amados. Sí, es difícil, sí, es fuerte, sí, nos cuesta, por lo que le decía de las dos naturalezas, pero alimenta más la naturaleza espiritual, y ganará. ¿Qué perro ganará? El que más alimente en una competencia. Ganará el espiritual. Dale más comidita al espíritu, comida, hará más grande que el natural, que el de la carne. El de la carne será un chihuahua y el espíritu será, no sé, la analogía perruna, no sé, cuál es el perro más grande. Como ven, como que te conozco de tantas cosas, pero bueno, ¿cuál es el grandanés? O un Rottweiler. Entonces, mis amados hermanos, Satanás pues es astuto y tiene miles de estrategias. Pero entonces, fíjense, puse el reloj porque, oye, me entregaron un poquito tarde, entonces me falta aquí mucho. No, pero hay que darle el equipo. Pero miren, muchachos, gracias por los muchachos. Vamos a esperar un ratico más, porque cuando estamos viendo la serie de Netflix, que son de 100 capítulos, estamos hasta las 3 de la mañana. ¿Seguimos? Vístanse de toda la no, porque me puse y sonó como que ya tengo 40, pero no, bueno, vamos a resumir mucho aquí. Usted conoce la armadura. Bueno, lea el capítulo Efesios 6, vamos a ponerlo en tarea. Todos, por favor, iglesia. Capítulo 6, armadura de Dios. Usted va a llegar, va cuando pueda, en el transcurso del día, va a abrir su Biblia, RB. Si tiene otras versiones, la abre. Si tiene un comentario bíblico, lo abre o lo busca en internet. Entonces, cada una de esas prendas, búsquela a ver de qué se trata.
y cómo hacerla suya. Y trate de ver cuál es la idea y la connotación espiritual que Pablo le da para hacer y la haga viva en su vida. Pero entre otras cosas, pues vamos a ver que esas acechanzas que él nos dice que recitamos para los días malos, esos días malos, ese día malo, pues ese es el día que ya se está acercando, que ya Satanás sabe que su muerte y es inminente ya su perdición completa. Entonces él está acechando con todo, tirando más dardos que antes, para tratar de llevarse con él a la mayor cantidad de personas que ya han creído en Cristo, y a las que ya son de él, bueno, las tiene él, pero no está dando oportunidad tampoco que esas personas conozcan el Evangelio, porque entonces el enemigo te pone apatías para proclamar, para evangelizar, para lo que sea. Entonces él está tirando ese final de los tiempos donde el maligno lanzará su feroz campaña en contra de Cristo y su ejército. Pablo sabe que él anda como león rugiente viendo a quién devorar, y que solo persigue matar, hurtar y destruir la vida del creyente, de los fieles del ejército del Señor. Por eso entonces Pablo empieza a explicar sobre el traje que quería hablarles, que no vamos a poder, pero lo importante es que podamos resistir las acechanzas de él. Y la única forma de resistir eso, pues es, según la carta, vistiéndonos con la armadura, pero según la carta también vimos que es llenándonos de la plenitud de Cristo, del conocimiento del Hijo de Dios, ese varón perfecto y esa medida de fe. Si yo no hago ese primer punto que Pablo empieza explicándolo antes, no voy a poder resistir eso. Y si no resisto eso, no voy a hacer lo que dice el capítulo 5 que debo ser: amar a mi esposa, y no voy a poder sujetarme si soy esposa, y no, o sea, todo va a ser un desastre. La carta está bien confeccionada: tienes que hacer esto, te digo que hagas esto, mosca con esto, capítulo 5, mosca con la vida pasada. Epa, tú no eres ya de la vida, tienes una nueva vida, entonces vive conforme a esta vida. ¿Por qué? Porque hay un enemigo que te quiere arrebatar, ¿qué? Efesios 1:13, todo lo que sale ahí: adoptado, hijo, amado, coheredero. ¿Está viendo toda la composición de la carta? Maravillosa y magnífica. Entonces, sigamos allí metidos, siga revisando esa carta. Eso podríamos estar todo el año, o al menos unos meses más. Pero bueno, el cinturón de la verdad es crucial. ¿Quién dijo ser la verdad? Si yo quiero andar en la verdad, ¿en quién tengo que andar? Sencillo. Entonces, esa verdad. Pero la verdad que habla aquí, mis amados, que la incluye, sí, es su verdad, y es la verdad de su palabra, es la verdad de la cruz, pero es esa verdad que debe atravesar todo mi pensamiento, mi esencia, mi humanidad. ¿Para qué? Porque si estoy en Cristo, que es la verdad, yo voy a reflejar la verdad y yo voy a andar en la verdad. Es imposible que un mentiroso resista al padre de la mentira. Si él es el padre de la mentira, y tú andas mintiéndole a tus amigos, a tus familiares, eres más de él que no estás en Cristo, estás en el padre de mentiras. Entonces eso se trata de que ustedes que conocen la verdad, demos en la verdad y procuremos ser verdad. Porque recuerdan que dice que todos debemos reflejar a Cristo. Bueno, refleje la verdad en su actitud, en lo que diga, que sea verdad. Por eso la misma palabra dice que su sí sea sí y su no sea no. Coraza, ¿no? ¿De qué? De la justicia. ¿Cuál justicia será? ¿Ah? Otra vez, la justicia que representa la coraza aquí la incluye también, es la justicia de Cristo, pero más allá de eso es que mi carácter, que mi acción, que mi pensamiento, que yo sea justo, que yo sea justo. Pero para yo ser justo, ¿en quién tengo que estar? En el que es justo, verdaderamente justo. Todo conlleva lo otro. Estoy en el justo, estoy en quien es verdad. Entonces soy verdad y soy una persona justa. Es un creyente justo, recto, es un creyente que da testimonio de Cristo en su vida, porque Cristo es quien encarna el ideal de verdadera justicia. Tú y yo debemos andar como Él anduvo. Y la palabra nos insta a seguir la justicia para vivir y heredar la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Tenemos que imitar a Job, que decía: me vestía de justicia y ella me cubría como manto y diadema era mi rectitud. ¡Wow! ¡Qué bello!, ¿no? Entonces esta frase de Job, pues, que la podamos
pedir en oración: Señor, quiero ser recto, quiero ser justo, quiero vestirme de tu justicia, para que me puedan ver vestido de justicia. Pero más allá de una vestimenta que puede engañar, yo lo puedo engañar con esta corbatica que me dijo que estaba bonita. No, pero por dentro, si ella me ve en mi casa o por allí actuando, que vea que verdaderamente soy. Entonces, prepárense poniéndose el calzado de anunciar la buena noticia de paz. René dice: no, sí, explica eso, ¿verdad, René? Como es de proclamación, sí, me interesa, habla eso. Bueno, hermano, el soldado romano que tenía unos buenos hierros, tenían púas, las sandalias, buen agarre, firmeza, se veían imponentes, bien calzados. ¿Para qué? Se adhería mejor al suelo, le otorgaba seguridad, confianza en el campo de batalla. En nuestro caso, pues, el firme cimiento del Evangelio, que es fundamental para establecer el reino de Dios en la tierra, proclamar, además es la gran comisión, es la orden, es ir, es yendo, es mientras vamos, es acción de ir hacia quien no conoce. ¿Para qué? Para enseñarle lo que Él nos ha enseñado, para que puedan ver la luz, arrepentirse de sus pecados y querer bautizarse como ordenamiento, y luego servir. ¿En dónde? En el cuerpo de Cristo, porque ya te insertas en el cuerpo de Cristo. Pero, ¿cómo vamos si nadie quiere? ¿Qué le decimos si no hay quien predique? Entonces, mis amados, salimos en diciembre, pasó enero porque lo estábamos dejando que descansaran allí, que repusieran, bajaran las hallacas que se comieran. Ya, ¿cuándo vamos a salir? Tenemos que salir, cada uno en su sitio de trabajo, cada uno con sus vecinos. Entonces, seguimos, porque dijimos que vamos a terminarla, porque ustedes dijeron. Responsabilidad de ponernos esos zapatos, pues. Otra ventaja más, esos eran sandalias, ¿verdad? ¿Qué tienen ustedes hoy? Que los veo, son los mejores zapatos del mundo. Tenemos los mejores, hasta de marca, pues. ¿Cuál se va a poner? No voy a hacer propaganda porque está en YouTube. Bueno, tiene zapatos buenos, tiene conocimiento. Esta iglesia es una de las iglesias que más conocimiento tiene entre sus creyentes. Lo que falta es accionar. 30 personas los jueves van a aprender a accionar. Métase, inscríbase para el otro discipulado, los otros 30, porque faltarían como 60 personas más en las que vemos, para que todos estemos en la sintonía de hacer, aprender, conocimiento, haciendo. Entonces, responsabilidad de comunicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque Pablo dice que los días son malos, que ya viene el ataque final del enemigo, acechándose. Es necesario proclamar, pues, con mayor razón anunciar las buenas nuevas, porque las almas se están perdiendo y son las almas de nuestros amigos, de nuestros familiares. Oh, cuidado, una madre, un padre de nosotros que no conoce a Cristo, que es triste. Esa responsabilidad usted la va a tener que allá arriba tener cuando sea citado al tribunal de Cristo. Usted dejó ir a su madre y a su padre sin siquiera usted haberle hablado de Cristo. Usted dejó ir a su hijo a la condenación eterna, a su primo, a su tía. Pero son cosas que nos tenemos que preguntar. Bien, pero sobre todo tomen el escudo de la fe para tener las flechas encendidas del maligno. Ciertamente, pues se está tirando, lo repito, la mayor cantidad de flechas incendiadas, que eran las que lanzaron en ese entonces contra el creyente. Bien llena tampoco sé, chico, de química. Qué malo fue no estudiar. Yo me fui por bachiller contable porque no quise estudiar ni física ni química. Hoy veo mi error. No puedo hablar así profundo de esas cosas de ciencia. Pero bueno, tienen llama. Tiene hebrea, tiene no sé, combustión, que no sé química. Pero eso viene lleno de candela. Lleno de candela. ¿Para qué? Porque quiere minar. ¿Dónde quiere minar el enemigo? Nuestra mente. Porque la batalla se gana aquí. Y porque lo que está aquí, ¿qué pasa? Vas aquí rapidito. Te llena de duda, te llena de temor, te llena de miedo. Eso es lo que Él quiere. Él no quiere que tú comprendas la posición que tú tienes en Cristo, que es una posición de redimido, de soldado, de justificado, de lleno de fe, del poderoso que está en ti, de todas las cosas. Entonces el sistema de creencia busca minarlo, y es imprescindible ese escudo, tal y como lo era para ellos, para el soldado, por cierto, que tenía dos propósitos, como ustedes lo saben: atacar y defender, pero que también ese escudo, pues, valga la redundancia, cubre y no permite que esas flechas nos lleguen.
El escudo cubría casi toda la armadura completa, por cierto, era bien grande. Y finalmente el casco, utilicemos la salvación como casco protector, precisamente por eso, protegía la cabeza del soldado, sí, pero lo hacía ver más grande también. Entonces cuando tenemos esa salvación tan grande, que dicen los escritores bíblicos, cuida que esa salvación tan grande no se te vaya de las manos. Bueno, esa salvación, que es la mayor gracia que tenemos, la mayor bendición que tenemos, que esa le incluye a todas las que nombré hoy. Bueno, esa salvación es la que va a proteger la mente, es la palabra del Señor, que ya lo vamos a ver como espada también, para resistir y defendernos con la palabra. Siempre que hablo de la espada, viene a mi mente, por supuesto, el Zorro 6 de la tarde en Venevisión. Bueno, que seamos duchos con la palabra. Soy viejito en lo que yo lo sé. Entonces, ser ducho, ser diestro con la palabra, con los versículos. Lunita nos lleva una ventaja. Le voy a dar un secreto para que quieran ser como Luna y aprender, y que un día aquí se pare algo que no sea Luna y lo lee más de 10 veces, dice, toda la semana lo va a memorizar. Es un proceso. No sé cuál será el, pero imagínense qué bonito, ¿no? Luna y Consuelo, ¿no? Tantos años allí, y a mí me da vergüenza que no podamos parar nosotros. Vamos a hacer un día, porque apenas decimos memorización, yo me asusté pero no la vi, y después dije, no, está Consuelo, y está Consuelo, ay, el día que no venga, vamos a pasar pena. Pastor, pero el diablo me atacó hoy. ¿Ah? El diablo me atacó hoy. Lo atacó, pero ahí lo resolvió. Bueno, en la misma carta decir la mente de Cristo, o en otra también, tener la mente de Cristo. Pero bueno, vamos a ponernos en torno a eso también, vamos a aprendernos ese versículo y que podamos ser otros también. Pero digo, eso es la espada presente en todo esto. Pues busquemos que el gozo de nuestra salvación no se apague, busquemos que no sucumbamos ante las tentaciones que ya sabemos que van a ser, mire, vamos a estar claros, mano, lo que viene es candela, ese malandro ya viene duro a destruir lo que pueda ya al final ya sabemos que la venida del Señor está cerca. Entonces vamos a ponernos las botas, el cinturón, el escudo, el casco, la espada, vamos a ponernos serios, vamos a ponernos duros, vamos ya a hacer lo que tantos años hemos aprendido. ¿Para qué? Para poder presentarnos ante el tribunal de Cristo y que podamos escuchar cada uno de nosotros, buen siervo fiel. Todo lo que aprendiste lo pusiste por obra, con tus defectos, con tus fallas, pero me agradaste, en ti tengo complacencia también. Pasa, entra en el gozo de tu Señor. Amado Padre Celestial, te damos gracias por la vida, por la nueva posición privilegiada, bendita, eterna. Gracias, Señor, porque no merecíamos nada en lo absoluto, ni tu gloria, ni tus riquezas, ni ese lugar especial sentado celestialmente, porque nuestro corazón se había vuelto contra ti, porque hacíamos todo lo incorrecto ante tus ojos. Pero gracias, Señor, que alguien fue con las sandalias, con la espada, y nos habló de ti, y cada uno de nosotros logró cambiar de esa posición a una nueva posición que lo tiene todo para tener una vida abundante, una vida integral, llena de paz, de gozo, llena de una maravillosa salvación eterna. Saber que nuestro corazón está en la eternidad de una vez. Y cuando estemos en tu presencia, Señor, junto a millones de ángeles, te adoraremos y expresaremos, Señor, loor, como lo hemos hecho siempre aquí abajo. Pero todavía, Señor, tenemos cosas que no dejamos, todavía tenemos, no somos prontos para hacer las cosas tuyas, como predicar, como ir, como enseñar. Todavía nos falta servir como tú serviste, que dejaste trono, dejaste poder y majestad para hacerte hombre y venir a una muerte y venir a lavar pies de personas
que se creían indignas, pero que tuviste que decirle que así es que se hace aquí abajo, para tener posición en el cielo. Cámbianos nuestro corazón por un corazón que te ame, que te sirva, que te adore, que muestre y refleje tu plenitud, para que así como iglesia podamos mostrar la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Que podamos, Señor, también animar y exhortar a jóvenes a amarte, como te aman personas, adultos mayores de esta congregación, a los que personas como yo tenemos años y años viéndoles fielmente cada domingo, no al culto, sino a sus escuelas, fieles en todo tiempo, fieles en sus ofrendas, fieles en sus servicios, fieles a ti, Señor. Sigamos esos ejemplos de personas que han imitado a Cristo. Te damos gracias, Señor, por esas noticias que escuchamos hoy, de empleos, de bondad a través de las enfermedades, de coberturas físicas a través de los vehículos, de los problemas, de las circunstancias. Tú eres, Señor, sobre todo. Y estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hoy, esa fuerza que tú nos das, Señor, esa esperanza gloriosa que tú nos das, es lo que nos hace clamar y decir: Abba Padre, gracias, papi, Padre bueno, Padre eterno, por todo lo que das a cada uno de tus hijos presentes hoy en esta congregación. Gracias por lo que has hecho y dado a esta iglesia en estos 40 y tantos años. Gracias por las bendiciones que le vas a seguir dando aún mayores a los que decidan llenarse de tu plenitud. Gracias por lo que han de creer cuando vean a mis hermanos reflejándote a ti, Señor. Porque su hacer, su palabra, su actitud será más grande que lo que digan y puedan emitir por su palabra. Su forma de ser, de creyentes en ti, reflejándote a ti, será el mayor testimonio que verán para que puedan venir a buscar lo que cada uno de mis hermanos tiene. Gracias por cada miembro, por cada servidor. Gracias por cerrar esta serie y permitirnos que finalice este mes de enero, donde estamos recargando pilas para estos 11 meses que nos quedan, que podríamos restarle el último, donde pues disfrutamos también de tu natividad y donde todo es alegría y gozo y almuerzo. Entonces nos quedan solo 10 meses, Señor, para poder hacer lo que tenemos que hacer: proclamar el Evangelio, proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Sigue usando a cada adorador, sigue usando a cada maestro, sigue usando a este servidor. Y gracias, Señor, por tu gracia admirable, no merecida, por el perdón, la salvación, la vida eterna. A ti sea la gloria, la honra, el honor por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.